A continuación, en la siguiente presentación se estará desarrollando sobre el computador electrónico para el procesamiento de datos como tema. Como tema principal tenemos la estructura general y funcionamiento de un computador. Entre ellos se encuentran dispositivos de entrada. Son todos aquellos que permiten la entrada de datos de un computador. Entre ellos encontramos el ratón, el teclado y el escáner. Dispositivos de salida. Son todos aquellos que permiten mostrar la información procesada por el computador. Entre ellos tenemos el monitor, la impresora y los altavoces, entre otros. Dispositivos de almacenamiento. Son todos aquellos que permiten almacenar los datos de un computador. Entre ellos tenemos el disco duro, los pendrives, los CD, entre otros. Dispositivos de cómputo. Son todos aquellos que realizan las operaciones controladas por las demás partes del computador. Entre ellos tenemos el CPU y la memoria. Dispositivos de comunicación. Son todos aquellos que permiten la comunicación entre computadores. Entre ellos tenemos el módem y la tarjeta de red. A continuación hablaremos un poco sobre el hardware y el software requeridos para el procesamiento de datos en diferentes arquitecturas. Primeramente debemos saber qué es un hardware. Un hardware es la parte que se puede ver del computador, es decir, todos los componentes de su estructura física. Por ejemplo, la pantalla, el teclado, la torre y el ratón hacen parte del hardware de tu equipo. Entre otros tenemos la tarjeta de video, la tarjeta madre y la tarjeta de audio. Ahora hablaremos un poco sobre el software. Estos son los programas informáticos que hacen posible la realización de las tareas específicas dentro de un computador. Por ejemplo, Word, Excel, PowerPoint, los navegadores web, los juegos, los sistemas operativos, entre otros. Sistemas operativos como Windows, Linux y Mac, que son imprescindibles para el funcionamiento de un ordenador. Ahora hablaremos sobre las interacciones entre los principales componentes de un computador. Entre ellos encontramos el mouse, que es usado para controlar el cursor que vemos en el monitor. Otro componente de interacción sería los teclados, que pueden venir de varios tamaños o formas, por ejemplo, el teclado inalámbrico o el teclado ergonómico. También encontramos el monitor. El monitor se conecta en la tarjeta de video ubicada en el interior de la torre para dar imágenes y texto en la pantalla. Otro componente sería los altavoces, que se conectan en la tarjeta de sonido ubicada en el interior de la torre para dar la salida de audio o sonido. Otro de los componentes sería el CPU, que es la parte central del computador, ya que es la que cumple la tarea de procesamiento de todas las funciones, así como también de almacenamiento de la información del disco duro. El disco duro es el dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar archivos digitales. Memoria RAM es la memoria principal, se caracteriza y diferencia de la memoria ROM, porque una vez apagado el sistema operativo de toda la información almacenada en la memoria RAM es automáticamente eliminada. Productos desarrollados por Venezuela de Industrias Tecnológicas Compañía Anónima. BIT. Entre los diferentes modelos están las todo en uno, las computadoras de escritorio, las computadoras portátiles y las tablets. Normativas legales referente al decreto 3390. Artículo 1. La Administración Pública Nacional empleará prioritariamente software libre, desarrollado con estándares abiertos en sus sistemas, proyectos y servicios informáticos. A tales fines, todos los órganos y entes de la Administración Pública Nacional iniciarán los procesos de migración gradual y progresiva de esto hacia el software libre, desarrollado con estándares abiertos. Artículo 2. Software libre. Programa de computación cuya licencia garantiza al usuario la entrada del código fuente de programa y lo autoriza a ejecutarlo con cualquier propósito, modificarlo
tanto el programa original como sus modificaciones en las mismas condiciones de licenciamiento acordadas al programa original, sin tener que pagar regalías a los desarrolladores previos. Artículo 10. El Ministerio de Educación y Deporte, en coordinación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, establecerá las políticas para incluir el software libre, desarrollado con estándares abiertos en los programas de educación básica. Organización de un centro de procesamiento electrónicos de datos. Es un edificio o sala de gran tamaño, usada para mantener en él una gran cantidad de equipamientos electrónicos. Suelen ser creados y mantenidos por grandes organizaciones, con objeto a tener la entrada a la información necesaria para sus operaciones. Por ejemplo, un banco puede tener un centro de procesamiento de datos, con el propósito de almacenar todos los datos de sus clientes y las operaciones que estos realizan sobre sus cuentas.